Hola, estimado cuarto medio, voy a resolver la guía adicional de función y ecuación cuadrática. El número 1 es resolver esa ecuación, entonces lo primero es resolver el cuadrado de binomio, entonces me queda 3 por x cuadrado menos 4x más 4 igual a 7. Después multiplico 3x cuadrado menos 12x más 12 igual a 7. Luego me va a quedar 3x cuadrado menos 12x más 5, ¿sí? Porque el 7 pasa restando. Entonces ahora ocupo la fórmula general, menos b más menos b cuadrado menos 4ac dividido 2a. Entonces me va a quedar x igual a, el b es menos 12, entonces va a quedar 12 más menos 12 cuadrado menos 4 por 3 por 5, y esto dividido 6, porque es 2 por 3. Entonces me va a quedar 12 más menos 144 menos 60 dividido 6. Entonces me va a quedar 12 más menos 84 en raíz dividido 6. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a separar esta fracción. Me va a quedar 12 sextos más menos raíz de 84 dividido 6. Entonces me va a quedar 2 más menos. Voy a hacer algo. Voy a ese 6 que está dividiendo lo voy a entrar a raíz. Entonces me va a quedar raíz de 84 dividido 36. Entonces si simplifico por 6 me va a quedar 14 sextos. Y luego simplifico por 2. Entonces me va a quedar 2 más menos raíz de 7 tercios. Entonces la alternativa correcta es la B. Aquí lo voy a marcar, ahí sí. Número 2, me dice si x igual 3 es una solución de la ecuación x cuadrado más 5x más c. ¿Cuál es el valor de c? Entonces, aquí yo voy a tener que a vale 1, b vale 5 y que c vale c. Entonces recordemos que la suma de las soluciones, raíces, es igual a menos b partido por a, y la multiplicación era igual a c partido a. Entonces, como yo sé que una solución es 3, si la sumo me va a quedar 3 más x2 igual a menos 5 partido 1. Es decir, x2 igual a menos 8. Y esto lo reemplazo aquí. Voy a tener 3 por menos 8 igual a c partido 1. Por lo tanto, c va a ser igual a menos 24. Alternativa A. Número 3. Dice Juan, para una tarea debe cortar en forma rectangular un cartón cuya área debe ser de 2500 centímetros cuadrados y donde el largo x debe exceder al ancho en 75 centímetros. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite a Juan determinar el largo y ancho del cartón en centímetros? Entonces, como tenemos un rectángulo, tiene un largo y un ancho, ¿sí? Entonces me dicen que el largo es x, ¿sí? Pero que el largo excede al ancho. Entonces podría decir que si el largo es x, el ancho tiene que ser x menos 75. Entonces recordemos que el área de un rectángulo era igual a largo por ancho. Entonces en este caso va a ser igual a x por x menos 75. Pero yo sé que esta área es 2500. Entonces me va a quedar esa ecuación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 75. Y listo. Está resuelto. Alternativa A. El 4, tengo que resolver esa ecuación. Entonces lo primero que voy a hacer es amplificar por x cuadrado. Entonces va a quedar 4 por x cuadrado más 4
partido x por x cuadrado más 1 partido x cuadrado por x cuadrado igual 0. 4x cuadrado más, simplifico, entonces me queda 4x más 1 igual 0. Ahora bien, esto de aquí es el producto de un cuadrado del binomio. ¿Qué cuadrado del binomio? 2x más 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuáles van a ser las soluciones? Que en realidad es una misma solución que se repite. Yo voy a tener 2x más 1 igual 0, 2x igual menos 1, x igual menos 1 medio. Alternativa C. El número 5 me dan una función cuadrática y me piden el menor valor que alcanza. Cuando me hablan del menor valor, se refieren al vértice. Entonces recordemos que el vértice tiene dos coordenadas, una coordenada x, que era el eje de simetría, menos b partido 2a, y la coordenada y, que es evaluar el eje de simetría en la función. Entonces, cuando me piden el valor, yo tengo que calcular esta coordenada, ¿sí? La coordenada y. Entonces, ¿qué va a ser lo primero? Buscar esto de aquí, que es el eje de simetría. Entonces, el eje de simetría va a ser x igual menos b partido 2a. Entonces, si yo veo la función que está aquí, voy a tener que el a vale 2, el b vale 4 y el c vale 5. Entonces me va a quedar x igual menos 4 partido 2 por 2. Y esto va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Porque me queda menos 4 dividido 4. Entonces el siguiente paso que voy a hacer con negro es, para calcular el menor valor, es evaluar la función en menos 1. Entonces me va a quedar 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 más 5. Esto es igual a 2 por 1 menos 4 más 5. Es decir, 2 menos 4 más 5, y esto me queda igual a 3. Por lo tanto, ¿cuál es el menor valor? 3. Además, démonos cuenta que la orientación es hacia arriba. Entonces, la forma de esta parábola la voy a hacer en bosquejo. Aquí. Yo tengo esta parábola. Yo sé que intersecta ahí en 5. Entonces, aquí tengo 5. Y en más yo tengo el eje de simetría, que es menos 1. Aquí 3. Entonces está por aquí. Entonces la parábola tiene una forma de esta forma. Número 6. Este es simple. Simplemente tengo que evaluar. Me da la función x cuadrado y tengo que evaluar en a menos b, en a y en b. Entonces, f de a menos b va a ser a menos b cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado. Entonces me queda cuadrado del binomio, a cuadrado menos 2ab más b cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado. Simplifico, es decir, términos semejantes. Entonces simplemente me va a quedar menos 2ab. Alternativa D. El 7 me dan una gráfica y tengo que ver qué función representa a la parábola. Entonces yo sé varias cosas. Yo sé que tiene una orientación hacia abajo. Por lo tanto, el a es menor que 0. También sé que el c es igual a menos 4. Y además sé que tiene, por ejemplo, si yo viera el discriminante, va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque tiene solamente una intersección con el eje X, ¿sí? Que es ese punto, ¿ya? Entonces, voy a discriminar. Podría ser la G, porque reúne las dos características. Veamos la H. Voy a resolver esto. Menos X menos 2 al cuadrado. Esto queda así. Miren, va a quedar el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces esto me queda x cuadrado. Aquí me va a quedar, miren, menos por menos más. Y por menos me va a quedar menos, ¿sí? Menos 4x más 4. Ahora, ¿qué ocurre?
ya sé que esto no puede ser porque es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, esta no es, esta tampoco, porque también me va a quedar cóncava hacia arriba. Ahora bien, yo ya sé cuánto vale esto, ¿sí? Entonces, si yo le aplico un signo menos, me va a quedar menos x cuadrado más 4x menos 4. Cumple con las dos condiciones. Entonces yo podría ver el discriminante. Por ejemplo, veamos el discriminante en b. Aquí, discriminante. B cuadrado menos 4ac. El discriminante va a ser igual a b cuadrado, pero aquí no tengo b. Entonces va a ser 0 menos 4 por menos 1 por menos 4. Entonces, ¿qué ocurre? Quedan menos menos más por menos menos. Entonces va a quedar un discriminante menor que 0. Que claramente no es el caso que me están mostrando. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta? La A. Pasemos al 8. Me dice cuál de las siguientes funciones se grafica como una parábola que tiene su vértice en 4 menos 1. Aquí hay un problema en las alternativas. La letra C tiene que decir menos 1 aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo simplemente ir evaluando. Aquí tengo X y aquí tengo Y. Y aquí es bastante sencillo. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en el primero, y generalmente en las 4 alternativas yo tengo aquí un paréntesis. Entonces, ¿qué ocurre? En el primero yo voy a tener menos x menos 4. ¿Sí? Solamente voy a ver los paréntesis. Entonces, si tengo menos x menos 4, ya al cuadrado, ¿qué ocurre? Si yo evalúo, me va a quedar menos 4 al cuadrado. Y eso automáticamente va a ser, me va a dar 16 al cuadrado. ¿Sí? Por 6 menos 1. Entonces es imposible que me dé menos 1. Entonces esto no es. Después si veo el segundo caso, me va a quedar x más 4 cuadrado. Entonces me va a quedar 4 más 4 cuadrado. Entonces va a ocurrir lo mismo. Me va a quedar 16 al cuadrado, ¿sí? Que es 196. No, 256, disculpen. Y por menos 2 me va a dar un número negativo, menos 1, negativo. Y no va a ser menos 1, por lo tanto, tampoco es. ¿Qué ocurre en el tercer caso? Tengo x menos 4 al cuadrado. Va a tener 4 menos 4 al cuadrado, va a ser 0. Por 3, 0, menos 1, menos 1. Este es el que cumple, ¿sí? Después la D tampoco va a cumplir, me queda x más 1 al cuadrado, 4 más 1 cuadrado, entonces me queda 25 en realidad. Y eso se multiplica por 4, 100, menos 4, 96. Por lo tanto, la correcta es la C. El 9. Este es un complejo, más que nada por tema algebraico, me dice, dada la función real f, definida por, entonces es 2x cuadrado más a más 1 por x más 1, con a distinto 1, y me pide el valor máximo. Entonces me están pidiendo el vértice. Entonces recordemos que el vértice tiene una coordenada x, que es menos b partido 2a, y luego es evaluar lo anterior en la función. Ahora, primero veamos cuánto vale el a, cuánto vale el b, cuánto vale el c. El a vale menos 2, ¿sí? Que está aquí. El b, esto es lo complejo, vale a más 1. Y el c vale 1. Entonces, calculemos el eje de simetría. Eje de simetría, que era x igual menos b partido 2a. Entonces va a quedar x igual menos b, pero b es a más 1, entonces me queda menos a menos 1, ¿sí? Ese va a ser el eje de simetría. Dividido 2a. Entonces me va a quedar 2 por menos 2. Ya aquí va a ser un truquito, se va a dar cuenta para que sea un poquito más sencillo. Me va a quedar x igual menos a menos 1 dividido menos 4. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a colocar x igual menos a más 1 dividido menos 4, ¿sí? Puedo hacer eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Yo voy a poder simplificar, entre comillas, los signos negativos. Entonces, esto me va a quedar simplemente a más 1 dividido 4. Entonces, ahí tengo el eje de simetría. Y en lo siguiente, evaluar el eje de simetría a más 1 dividido 4 en la función. Entonces, me va a quedar menos 2 factor de a más 1 partido 4 al cuadrado más
a más 1 por a más 1 cuartos más 1. ¿Sí? Eso me va a quedar. Tengo que ahora desarrollar esto. Entonces, me va a quedar menos 2, factor de a más 1 cuartos, esto elevado al cuadrado, más, miren qué va a ocurrir aquí, me va a quedar a más 1 al cuadrado partido 4 más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Sí? Yo podría elevar al cuadrado, pero solamente el 4, entonces va a quedar partido 16, más a más 1 al cuadrado, cuartos, más 1. Entonces ahora puedo simplificar. Aquí, entonces me va a quedar menos 1 octavo, factor de a más 1 al cuadrado, más a más 1 al cuadrado, cuartos, más 1. Entonces ahora me queda factor común, a más 1 al cuadrado, me va a quedar factor de menos 1 octavo más un cuarto. Y esto más 1. Entonces si yo resuelvo eso, me va a quedar a más 1 al cuadrado, factor de. Entonces me queda aquí 8. Y aquí va a quedar un octavo, si no me equivoco. Porque me va a quedar menos 4. No, disculpen. Voy a borrar aquí. Ahí sí. Me va a quedar menos 1 más 2. Esto es más 1. Entonces va a quedar a más 1 al cuadrado octavos más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Esto lo parto por 1 y voy a multiplicar. Me va a quedar 8. Multiplico cruzado. Entonces me va a quedar a más 1 cuadrado más 8. Y lo último, lo voy a hacer aquí al ladito, ya que sin espacio. Si lo voy a hacer aquí, me va a quedar el cuadrado del binomio, va a ser a cuadrado más 2a más 1 más 8 dividido 8. Es decir, a cuadrado más 2a más 9 dividido 8. Y ahí tengo resuelto el ejercicio, que en este caso es la alternativa, y lo voy a marcar A. Si este estaba difícil. El número 10 me preguntan por el valor máximo, de nuevo, que me están pidiendo vértice. Entonces el vértice era menos b partido 2a, y luego evaluar lo anterior en la función. La única dificultad aquí es que primero tengo que desarrollar esa función. Entonces me va a quedar, lo voy a hacer con verde. F de x igual 3 menos, aquí tengo un cuadrado del binomio. Entonces aquí yo tengo que colocar paréntesis, x cuadrado más 8x más 16. Entonces va a quedar 3 menos x cuadrado menos 8x menos 16. Es decir, menos x cuadrado menos 8x menos 13. ¿Sí? Ahí tengo la función f de x, donde la escribí aquí al ladito. A va a ser menos 1, b menos 8 y c menos 13. Entonces ahora voy a calcular el eje de simetría. X igual menos b partido 2a. Es decir, 8 partido menos 2. Por lo tanto, el eje de simetría va a ser igual a menos 4. ¿Qué tengo que hacer ahora? Evaluar f de menos 4. Entonces me va a quedar menos 4 cuadrado, menos 8 por menos 4, menos 13. Entonces va a ser menos 16 más 32 menos 13, y si no me equivoco, esto queda 3. Por lo tanto, ¿cuál es el valor máximo? 3. Número 11 dice: se puede determinar la ecuación de una parábola de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c si se sabe que
Entonces primero me dice que pasa por los puntos 0, 0 y 8, 0. Me está dando las intersecciones con el eje X. ¿Por qué? Si yo dibujo un plano, entonces me dicen, a ver, 0, 0 y 8, 0, por ejemplo aquí. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta parábola podría tener esta forma, o también podría tener esta forma. Por lo tanto, yo no puedo saber la ecuación solamente con las intersecciones con el eje X. Entonces descarto estos dos. Después, si tomo solamente el punto 2, que me dice que el vértice es P.8 y con P distinto de 0, lo voy a dibujar aquí, con verde. P8. Entonces, más que nada, yo sé que el vértice aquí va a estar 8. Entonces el vértice, por ejemplo, lo voy a dibujar con amarillo, podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí. Mira, ahí no puede estar, disculpen porque es distinto de 0. O podría estar aquí o aquí, entonces tampoco puedo saber la ecuación de la parábola. Entonces 2 por sí sola tampoco. Ahora si junto ambos puntos, lo voy a dibujar aquí abajo. Yo ya sé que intersecta en 0, 0 y en 8, 0, ¿sí? Y también sé que la parábola tiene como vértice, entonces aquí está el 8 por ejemplo, ya lo voy a dibujar aquí está el 0 y aquí está el 8, 0. Entonces el P, ¿cierto? Que tiene vértice P8, ¿qué ocurre? Tiene que pasar por esos dos puntos. Entonces, por ejemplo, si yo lo colocara aquí, no podría, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vértice. Entonces en realidad el vértice está aquí, ¿sí? En algún punto del cuadrante 1. Y ahí cumple con ambas condiciones, ¿sí? Pasa por los puntos y además el vértice es P,8. Por lo tanto es ambas juntas. Si quieren, bueno, ustedes pueden buscar la ecuación como tal, pero con esos datos ya la tienen, ¿sí? Más que nada podrían ocupar que la suma de las soluciones es menos b partido a, que la multiplicación es c partido a, ¿sí? Y aquí tienen las raíces. Y el 12 dice, ¿cuál es el valor de k en la ecuación 2x cuadrado más kx menos 15 igual 0? Aquí tengo que el a vale 2, el b vale k y el c vale 15. Entonces el punto 1 me dice que menos 1 es una solución. Como me dan una solución, me están diciendo que ocupe la suma de las soluciones, que era menos b partido a, o la multiplicación, que era c partido a. Entonces claramente yo tengo que ocupar la suma, ¿sí? Porque ahí hay un b, porque b igual a k. Entonces si yo ocupo eso, ¿qué va a ocurrir? Me va a quedar menos 1 más x2 es igual a menos k partido 2. Pero tengo dos incógnitas y una solución, es decir, y una ecuación, por lo tanto no puedo. Ahora, si solamente ocupo la 2, sí que dice que la suma de las soluciones es 13 medios, es decir, x1 más x2 es igual a 13 medios. ¿Qué me dicen aquí? Me dicen que 13, ¿sí? 13 va a ser igual a menos b. Y además me dicen que 2 es igual a a. Entonces, ¿qué ocurre? Como b es igual a k, yo sé que menos b es igual a menos k. Por lo tanto, ¿cuánto vale k? Menos 13. Luego es 2 por sí sola. Y aquí están las alternativas. En la 12 tuve que arreglar, ¿sí? Porque al comienzo yo había colocado que era la e, pero claramente si yo lo hago con ambas juntas puedo saber la forma, la ecuación de la parábola. Entonces ahí lo arreglé. Bueno, eso, que esté muy bien, cuídense.